El tamaño importa, al menos cuando estamos utilizando Photoshop. No es lo mismo trabajar con una imagen pequeña que utilizaremos para compartir en redes sociales que hacerlo con una imagen gigante que luego utilizaremos para hacernos un póster. Me llamo Gorkareta, soy diseñador web freelance y en la cuarta lección del curso completo y gratuito de Adobe Photoshop vamos a ver qué son el tamaño y la resolución de una imagen. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal para no perderos las siguientes lecciones de este curso. Y si al ver este vídeo aprendéis algo nuevo, me lo podéis agradecer dándole a me gusta. Vamos a ir ahora a Photoshop, donde tenemos abiertos un par de imágenes. En esta primera, bueno, es un JPG con una sola capa. Si os fijáis tanto aquí abajo en la esquina inferior izquierda como arriba en la pestaña del documento, la imagen está con un zoom de 16,7%. Ya vimos en una lección anterior que si queremos ver la imagen a su tamaño real, al 100% de aumento, podemos hacerlo de varias maneras. La más rápida seguramente es dándole a comando 1 en Mac, control 1 en Windows. Y nos la acerca al 100% de tamaño. Si nos acercamos aún más, dándole por ejemplo a comando más varias veces, empezamos a ver la cuadrícula de píxeles. Imagino que todos sabréis que las imágenes, al menos las imágenes que no son vectoriales, las imágenes rasterizadas o los mapas de bits, que es lo mismo, están compuestas por millones de píxeles. Cada píxel es un elemento que contiene un único color. Así que aquí, por ejemplo, cada uno de estos cuadrados de color que estáis viendo en la pantalla es un píxel, que es la unidad elemental de una imagen rasterizada o de un mapa de bit. El tamaño de la imagen, entonces, se puede definir muy fácilmente como la cantidad de píxeles que tiene una imagen. Y como las imágenes son rectangulares, este número de píxeles se puede calcular muy fácilmente multiplicando el número de píxeles que hay de ancho por el número de píxeles que hay de alto. En nuestro caso, si os fijáis aquí abajo, ya os dice que esta imagen tiene 3600 píxeles de ancho por 3730 de alto. Generalmente en programas de diseño, cuando hay unas medidas de tanto por tanto, las primeras unidades suelen corresponder a la anchura y las segundas a la altura. Y en este caso es una imagen que tiene la misma anchura, la misma altura, o sea, es una imagen cuadrada. Y veréis que junto con las medidas hay un tercer valor, que pone 200 ppp, que es la resolución de esta imagen. Son 200 puntos por pulgada. ¿Qué quiere decir 200 puntos por pulgada? Pues que al imprimir la imagen en una línea en la que se vayan imprimiendo pues, los puntos de esta imagen, en una línea que mida 1 pulgada, cabrán 200 puntos. Cuantos más puntos por pulgada haya, mayor será la resolución de la imagen y, por tanto, mayor detalle tendrá la imagen al imprimirla. Vamos a ver esto ahora con más detalle. Para ver mejor y poder cambiar y editar tanto el tamaño como la resolución de una imagen, tenemos que ir al menú Imagen, Tamaño de imagen. Aquí vamos a ver en esta ventana que nos sale, que podemos hacer más grande si queremos, vamos a ver varias cosas. Por un lado, aquí a la izquierda, una previsualización de la imagen, en la que si cambiamos los valores de la derecha, pues vamos a ver, antes de darle a OK para aceptar los cambios, vamos a ver cómo quedaría la imagen. Ahora vamos a ver algún ejemplo. En esta previsualización, si queremos, podemos hacer un zoom para acercar la imagen o alejarla, según vayamos haciendo cambios aquí. Y vamos a centrarnos en la parte de la derecha, que es donde está el meollo de lo que vamos a ver en esta lección. Empezamos de abajo arriba. Aquí veis primero el tamaño de la imagen. No se trata del tamaño en píxeles que acabamos de comentar, sino el tamaño que ocuparía esta imagen en megas, el archivo de esta imagen, si la guardáramos en nuestro ordenador sin comprimir, tal cual está ahora. Vamos a darle a cancelar para que veáis una cosa. Aquí aparecen las medidas en píxeles y la resolución de la imagen, pero esto si queréis lo podéis cambiar por otros valores. Por ejemplo, podéis decirle que nos muestre el tamaño del archivo, que es lo que acabamos de ver en otra ventana, que son los 155 megas que ocuparía esta imagen sin comprimir. Cuando guardamos un JPG, por ejemplo, un JPG ya es una imagen comprimida. Entonces, pues si esto lo guardamos como JPG, nos ocupará menos que 155 megas, pero bueno, 155 sería lo que nos ocuparía esta imagen sin comprimir. Veis que nos aparece 155 dos veces. La primera es lo que nos ocuparía esta imagen si la guardáramos sin comprimir en una sola capa, pero si la imagen tuviera más de una capa, por ejemplo, vamos a duplicar esta capa, comando J, veréis que es justo el doble, en vez de 155, 310. Si esta imagen la guardamos sin comprimir y conservando las dos capas que tiene, esto sería lo que nos ocuparía. Pero bueno, vamos a eliminar esta capa y visto esto, volvemos a imagen, tamaño de imagen. Hemos visto qué significa esto de los 155 megas del tamaño de imagen de arriba y justo después tenemos las dimensiones actuales de la imagen. Nos aparecen aquí en píxeles, 7360 por 7360. Podemos cambiarlas a otras dimensiones, a centímetros, a pulgadas, a porcentaje, un tanto por ciento del tamaño actual,
Esto va a depender de lo que estéis haciendo con la foto. Pues igual si la imagen es para impresión, igual os interesa más trabajar en centímetros o milímetros. Si la imagen se va a utilizar online, lo más habitual es que trabajéis en píxeles. Igual que cambiéis arriba las unidades de la imagen, podéis cambiar aquí las unidades. Vamos a poner esto que está centímetros en píxeles, por ejemplo. Aquí donde pone encajar en tamaño original es un desplegable en el que podéis cambiarlo por una serie de medidas predefinidas. Si queréis, por ejemplo, encajar esta imagen en el tamaño de un A4, pues podríais darle. Y os ha cambiado las medidas de la imagen para que llene todo lo posible un A4. Pero bueno, esto no vamos a utilizarlo, que sepáis que está aquí, porque en alguna ocasión os puede ser útil. Podríais, si ninguno de estos valores encaja con lo que queréis, añadir un valor nuevo, pero esto no vamos a utilizarlo, lo dejamos en tamaño original. Y justo a continuación, esto es lo más importante, está la anchura, la altura y la resolución de la imagen. Vamos a trabajar en píxeles. Tiene esta imagen, por lo tanto, 7300 píxeles de ancho por 7360 de alto. Si quisierais cambiar el tamaño de la imagen y ponerla, por ejemplo, a 4000 píxeles de ancho por 4000 de alto, cambiaréis aquí la anchura, ponemos 4000 y si os fijáis nos ha cambiado automáticamente la altura. Veis que aquí a la izquierda hay un icono de una cadena que lo que indica es que se mantiene la proporción ancho-alto. Si cambiamos la anchura nos cambia la altura en la misma proporción. Ponemos 1000 arriba, nos pone 1000 abajo. Ponemos 5000, nos pone 5000 abajo. Si no queremos que nos conserve esta proporción ancho-alto, hacemos clic en el icono de la cadena, deja de existir esta proporción y si ponemos, por ejemplo, en anchura 5000 y en altura 1000, pues la imagen se nos deformará y estará aquí, ¿veis? Está pues como aplastada. Nosotros sí que queremos que nos mantenga la proporción, así que lo dejamos activado. Y por otro lado, además de la anchura y la altura, está la resolución. Esta imagen, cuando la hemos abierto, estaba a 200 píxeles por pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Pues como hemos dicho antes, que si imprimiéramos esta imagen de todos los puntos que tuviera esa imagen impresa, si sacáramos una línea de una pulgada, y en esa línea habría 200 puntos. Esta diferencia va a ser más para temas de impresión, no tanto para pantalla. En pantalla al final un píxel es un píxel, sí que hay pantallas que tienen más resolución que otras, luego comentaremos por encima de esto, pero al fin y al cabo un píxel es un píxel. Donde va a variar es a la hora de imprimir. Podemos imprimir una imagen con mucho detalle en la que habrá muchos puntos de tinta por pulgada, u otra con poco detalle que tendrá menos puntos por pulgada. Para entender esto más fácilmente vamos a poner en vez de píxeles centímetros. Esta imagen, por ejemplo, a la resolución actual de 200 puntos por pulgada, si la imprimiéramos podríamos hacer un cartel de 93,47 centímetros de ancho por 93,47 centímetros de alto, que es un cartel pues de un tamaño decente. Para entender mejor lo que voy a hacer, vamos a desactivar la casilla de remostrear, luego la activaremos y lo veremos con más detalle, pero por ahora la desactivamos. Y veis ahora que la proporción ancho-alto también afecta a la resolución y no me va a dejar desactivarlo ahora. ¿Esto quiere decir? Que, por ejemplo, esta imagen, si en vez de ponerlo a 200 píxeles por pulgada, lo ponemos a 100, o sea, sería la mitad de resolución, la imagen podría tener el doble de anchura y de altura. ¿Por qué? Porque el número de píxeles no ha cambiado, es el mismo de arriba, 7360 por 7360. Ante el mismo número total de píxeles, pues se podrá imprimir una superficie mayor. Y al contrario, si la resolución fuera en vez de 200 de 400, pues la superficie que podríais imprimir con esa resolución sería menor porque hace falta más números de puntos de color por pulgada para imprimir esa imagen. De tal manera, ante un mismo número de píxeles que tenga la imagen de ancho y alto, a mayor resolución podremos imprimir una superficie menor y viceversa, a menor resolución podemos imprimir una superficie mayor. Por eso generalmente cuando se imprimen superficies muy grandes como lonas que tapan fachadas de edificios o demás, se imprimen a resolución muy baja. Entonces, lo que hace el tener desactivada la casilla de remostrear es que, independientemente de que cambiemos la anchura, altura o resolución, el número de píxeles de la imagen va a permanecer igual. En cambio, cuando activamos la casilla remostrear, ahora podremos cambiar la anchura y altura y la resolución de forma independiente. Pero al hacerlo nos cambiará también el número de píxeles de la imagen. En este caso, por ejemplo, con esta anchura y altura de la imagen en centímetros, si la resolución la bajamos a la mitad, la ponemos a 100 píxeles por pulgada, veréis que la anchura de la imagen en píxeles nos va a cambiar a la mitad. Y cuando la reducimos para que de una imagen que tiene un número determinado de píxeles nos quede una imagen con menos píxeles, pues ¿qué nos va a hacer? Pues eliminar píxeles. Y por el contrario, cuando una imagen que tiene un tamaño determinado de píxeles, lo que hacemos es ampliarla, lo ponemos a 400, la tendrá 14.720 píxeles por 14.720 píxeles. Si le damos a OK, ¿qué nos va a hacer? Nos va a crear píxeles nuevos que antes no existían.
¿Veis? Nos ha hecho la imagen más grande. Una imagen grande siempre es fácil hacerla más pequeña quitándole píxeles, pero teniendo una imagen pequeña para hacerla más grande, la única forma que tenemos de añadirle píxeles es inventarnos esos píxeles que faltarían para hacerla más grande. Y hay diferentes formas de inventarnos esos píxeles, que es lo que vamos a ver ahora. Volvemos al tamaño de imagen. Aquí en Remuestrear podéis elegir entre las diferentes formas que tiene Photoshop de interpolar o de crear esos píxeles que no existen y que hacen falta para rellenar los huecos cuando creáis una imagen más grande a partir de una pequeña. Lo mismo sucede si remuestreáis para hacerla más pequeña, pero siempre es más fácil una imagen grande hacerla pequeña que lo contrario. Entonces, dependiendo de la forma que elijáis para remuestrear la imagen al escalarla, el resultado que obtendréis será diferente. Para que lo entendáis mejor y veáis qué diferencia hay entre una forma y otra de interpolación, he preparado una imagen en la que es esta de aquí. Tenemos esta imagen original, es una imagen de 200 por 200 píxeles, y la he ampliado utilizando las diferentes técnicas de interpolación que tiene Photoshop para que veáis las diferencias entre unas y otras. Y ahora vamos a ir viéndolas. Así, a esta distancia seguramente notaréis poca diferencia, pero vamos a acercarnos para que veáis el detalle. Esta sería la primera, que es por aproximación. Tamaño de imagen sería esta de aquí, por aproximación, bordes definidos. ¿Qué hace esta técnica? Pues cuando tiene que crear nuevos píxeles, lo que hace es copiar exactamente el mismo valor cromático del píxel más cercano que tenga. En este caso veis que hay zonas, aquí por ejemplo, esto de aquí no es un píxel, son 4 por 4 píxeles, 16 píxeles. De un píxel original que había con este tono de amarillo, ha creado, al hacerla 4 veces mayor, pues 4 por 4, 16 píxeles, el original más 15 nuevos, todos del mismo color. Esta técnica es útil cuando estamos trabajando con figuras muy definidas, como puede ser aquí, por ejemplo, si os fijáis en el fondo, que es una especie de damero de ajedrez, pues los bordes, al ampliarlo, quedan perfectamente definidos porque inicialmente los bordes eran muy definidos. Pero aquí en los detalles en una foto pues queda muy pixelado porque lo que está haciendo es repetir colores. La siguiente técnica es la interpolación bilineal. ¿En qué se diferencia de la interpolación por aproximación? En que si hay, por ejemplo, dos píxeles de color adyacentes, aquí por ejemplo, supongamos que en el damero de fondo tenemos un gris oscuro y un gris claro. Para crearnos los píxeles intermedios, ¿qué va a hacer? Pues nos va a hacer una especie de degradado de un color a otro. Entonces, si vamos a bilineal y hacemos zoom en los bordes del damero, veréis que aquí estaba el gris oscuro y antes de pasar al gris claro, hace una especie de degradado, va haciendo varios tonos de gris, pues de más oscuro a más claro. Y en la foto, pues lo mismo, se va a apreciar menos, pero es lo que hace. De dos píxeles adyacentes originales, los píxeles que tiene que crear intermedios, pues los hace creando tonos intermedios entre los tonos de los píxeles adyacentes. La tercera técnica de interpolación es la interpolación bicúbica. Esta es una técnica más compleja que lo que consigue es que para que visualmente la imagen no tenga el aspecto borroso, los bordes no tengan el aspecto borroso que tienen en la interpolación bilineal, le añade una especie de halos. ¿Veis aquí? En vez de pasar del gris claro a gris oscuro, en vez de pasar yendo de más claro a más oscuro, dentro del cuadrado gris claro, veis que de repente pasa, antes de ir al oscuro, pasa a un gris aún más claro, para luego pasar a un gris aún más oscuro que el gris final y luego vuelve al gris final. De esta manera se consigue una especie de efecto óptico con el que la imagen tiene menos aspecto de estar borrosa que con la anterior, con la bilineal. La interpolación bicúbica tiene dos variantes, que son la bicúbica más suavizada y la bicúbica más enfocada. Si os fijáis aquí en los bordes, en la más suavizada, los halos están más atenuados que en la anterior, que en la bicúbica que hemos visto antes, y en la bicúbica más enfocada es lo contrario, los halos destacan más, están más remarcados. La bicúbica más suavizada está recomendada cuando lo que hacemos es ampliar una imagen, y la bicúbica más enfocada cuando lo que hacemos es reducirla. Y finalmente hay otras dos técnicas de interpolación que ha ido añadiendo Photoshop en sus sucesivas versiones. La primera es conservar detalles, ampliación, que esta utiliza algoritmos de optimización de imagen más avanzados que pues, nos permite, si os acercáis, que las líneas, pues si os fijáis aquí por ejemplo en el contorno de las gafas, aquí en la anterior, veis que los bordes no son tan suaves, aquí por ejemplo en la nariz y las gafas,
no sé si lo apreciáis, no son tan suaves como la técnica de interpolación de conservar detalles. Que veis aquí, si os fijáis, pues el borde de la gafa y de la nariz pues es mucho más suave. Y después de inventar esa técnica de conservar detalles, en una versión posterior, Photoshop sacó la versión 2.0 de conservar detalles, que si os fijáis, esta es la versión anterior, no sé, mirad los dientes o mirad eso, pues las gafas, como son los contornos. En la siguiente, si os fijáis, es todo mucho más suave, veis los contornos, pues todo mucho más curvilíneo, no veis ahí pues una especie de cuadrados que se veían antes con otras técnicas de interpolación. Que utilicéis una técnica u otra, pues va a depender de lo que queráis hacer y del resultado que queráis obtener con la imagen. Aquí lo suyo es que experimentéis, que hagáis pruebas y que os quedéis con la que más os gusta, pero sobre todo que entendáis la diferencia entre una y otra y cómo se crean esos píxeles que en una foto más pequeña no existían. Y ya por último, pues os voy a comentar cuáles son los valores habituales de resolución de una imagen con los que se suele trabajar. Cuando trabajamos para pantallas, lo habitual es trabajar a 72 píxeles por pulgada, que es la resolución que tiene una pantalla convencional. Las pantallas retina, pues las de los iPhone o los Mac pues más modernos, tienen el doble de resolución, tienen 144 píxeles por pulgada. Cuando estamos trabajando para impresión, pues la resolución va a depender un poco de la calidad que queramos para el resultado final. Si vamos a imprimir algo en una impresora de casa o de oficina, lo habitual es trabajar pues una resolución 100, 150 píxeles por pulgada. Si estamos trabajando con trabajos más finos que van a imprimirse a mayor calidad, que van a imprimirse en una imprenta profesional, pues la resolución pues podrá variar pues entre 200 y 300. 300 ya es una resolución muy buena, 200 es aceptable. Si trabajáis con una imprenta, pues la propia imprenta os dirá a qué resolución tenéis que trabajar, pero los estándares suelen ser esos, entre 200, 300. 300 ya está muy bien. Se puede trabajar aún a resoluciones mayores, pero ya son cosas pues con mucho detalle y mucha calidad que no son lo habitual. Y por hoy yo creo que ya está. Hemos visto qué son el tamaño y la resolución de una imagen, hemos visto cómo hacer más grande o más pequeña una imagen y hemos visto las diferentes formas que tiene Photoshop para remuestrear o interpolar una imagen. Espero que os haya interesado, dadle a me gusta si es así. Os recomiendo también que os suscribáis al canal para no perderos las siguientes lecciones del curso y hasta pronto.